Hola, muy buenos días. Mi nombre es Chantal Cristina Uriarte Borboa, estoy en cuarto semestre y este reporte de práctica es sobre el reporte de núcleos de humedad que hicimos durante los días del 20 al 27 de marzo. Su entrega es hoy, 20 de abril. El profesor es Sergio Zamora Salgado y estudió en la Universidad de Baja California Sur. Este reporte es para la materia de sistema de riegos. Como introducción, el manejo adecuado del agua en la agricultura depende en gran medida del conocimiento preciso sobre cómo el suelo retiene y libera la humedad. La capacidad de campo es uno de los parámetros fundamentales para evaluar el estado hídrico del suelo, ya que representa el punto en el que el suelo, tras haber sido saturado y posteriormente drenado por gravedad, retiene el agua disponible para las plantas sin llegar a encharcarse. Este concepto es clave para definir estrategias de riego más eficientes y sostenibles. Entender el comportamiento de la humedad en el perfil del suelo bajo distintas condiciones de manejo, como la presencia o ausencia de cobertura superficial, permite optimizar el uso de recurso hídrico, especialmente en regiones con climas áridos o semiáridos. La presente práctica se enfocó en observar y comparar la dinámica de retención de agua en el suelo mediante la simulación de núcleos con y sin cubierta, lo cual proporcionó información valiosa para comprender la influencia de las condiciones superficiales sobre la evaporación y el almacenamiento del agua. Como objetivo es determinar la capacidad de campo en el suelo del campo agrícola de la UAPS por el método de campo. Como metodología, como primer paso, se preparó el material, en el cual se seleccionaron 48 frascos de vidrio, los cuales fueron previamente lavados y enumerados con marcador permanente y pesados en una balanza electrónica de precisión. Este paso fue esencial para establecer el peso base de cada frasco de vidrio y, pues obviamente vacío. El peso de estos todos se pusieron en el mismo frasquito. Como segundo punto fue la instalación del área experimental, en el cual se eligió una porción del campo agrícola y se delimitó una parcela de aproximadamente 2 metros por 3 metros. Alrededor del área se construyó un borde de tierra compactada de unos 50 centímetros de altura para evitar la escorrentía del agua durante el riego. Posteriormente, se dividió el espacio en dos secciones, una se mantuvo descubierta y la otra fue cubierta con una lámina plástica para simular condiciones de cobertura vegetal. Y como tercer paso, ambas secciones fueron regadas de forma manual con cubetas, aplicando la misma cantidad de agua para asegurar una saturación homogénea. El objetivo fue alcanzar la máxima retención de agua sin que ocurriera escurrimiento superficial. La cobertura plástica fue colocada inmediatamente después de limitar la pérdida de humedad por evaporación. Y pues aquí hay evidencia de mis compañeros haciendo estas actividades. Como cuarto punto, se muestró el suelo. Cada 8 horas se realizaron muestreos de humedad del suelo utilizando una barrena manual. Las muestras se tomaron a profundidades de 2, 5, 10, 30, 60 y 90 centímetros en ambas secciones y se colocaron en los frascos previamente pesados. Durante los fines de semana, los muestreos del mediodía se hicieron a las 2 de la tarde por cuestiones logísticas. El quinto paso fue el análisis de laboratorio. Las muestras recolectadas fueron llevadas al laboratorio para determinar su contenido de humedad. Cada frasco fue pesado nuevamente con peso húmedo. Luego se colocaron en un horno de secado por 24 horas a 105 grados centígrados para obtener el peso seco. La diferencia entre ambos valores permitió calcular el porcentaje de humedad en cada profundidad. Este proceso se repitió durante una semana desde el 20 hasta el 27 de marzo del 2025. Como resultados, pues aquí están nuestras tablas. La primera tabla muestra el contenido de humedad y porcentajes registrados en el suelo con y sin cobertura, evaluados en 6 niveles de profundidad. La segunda es el contenido de humedad y porcentajes registrados en el suelo con y sin humedad y sin cobertura, evaluados en 6 niveles de profundidad. Igualmente, la 3 fue el contenido de humedad y porcentajes registrados en el suelo con y sin cobertura, evaluados en 6 niveles de profundidad. Solamente que pues son de los días, van siendo los días. Por ejemplo, la primera es del 20 de marzo, ahí está la hora con el núcleo descubierto, la primera a las 10 de la noche. La segunda igual es el 20 de marzo con el núcleo cubierto. Uno es descubierto, la de arriba es la descubierta, la de abajo es la cubierta, la misma hora. Y ya, por ejemplo, las dos pero ya es el 21 de marzo, es a las 6 de la mañana. Igual, descubierto y cubierto.
Igual, este es del 21 de marzo, pero es a la 1 de la tarde. 21 de marzo a las 10, ya que los muestreos se hicieron 1 de la tarde, 10 de la noche, y 6 de la mañana. Y pues aquí pueden ver las siguientes tablas, que sigue siendo 22 de marzo, descubierto, cubierto, 2 de la tarde, ya que aquí fue sábado. Entonces, como antes comentado, se hicieron a las 2 de la tarde, no a la 1 de la tarde por cuestiones de la universidad. Igualmente, aquí sigue siendo 22 de marzo, igual ya a las 10 de la noche, pues sin ningún problema, sin ningún cambio de horario. Aquí ya es el 23 de marzo, la tabla 8, a las 6 de la mañana. Igual aquí a las 2 de la tarde, ya que era domingo. 23 de marzo, 10 de la noche. Y ya 24 de marzo vuelve a ser lunes, 6 de la mañana. Igual aquí ya vuelve a su horario normal, a la 1 de la tarde, 10 de la noche. 25 de marzo, 6 de la mañana, 1 de la tarde, 10 de la noche. 26 de marzo igualmente. Y 27 de marzo, que el último fue el día jueves 27 de marzo a la 1 de la tarde. En la tabla 22 podemos observar los porcentajes de humedad en las 6 profundidades durante toda la semana en el núcleo descubierto, y la tabla 23 es igual, los porcentajes de humedad en las 6 profundidades durante toda la semana, pero con el núcleo cubierto. Aquí podemos observar a la primera muestra de 0 a 2, 2 a 5, 5 a 10, 10 a 30, 30 a 60 y 60 a 90. Se puede observar que es de 27.13, 18.62, 19.81, 15.08, 15.32 y 13.04. Y en lo último ya fue de 10.35, 9.15, 12.63, 10.68, 10.60 y 6.30. Lo cual nos podemos dar cuenta que obviamente bajó el porcentaje de humedad. Y aquí está el cubierto, igual las mismas profundidades, y fueron 19.60, 15.94, 17.07, 15.29, 15.06 y 12.79. Y por último fue de 17.24, 13.21, 12.58, 11.85, 11.48 y 8.80. Igualmente sí bajó, pero no tan grave, se pudiera decir, a como fue el que estaba descubierto. Aquí están las gráficas de los datos, el porcentaje de humedad de 0 a 2 centímetros, el porcentaje de 2 a 5, porcentaje de 5 a 10, 10 a 30, 30 a 60, 60 a 90, todas juntas en el núcleo descubierto, todas juntas en el núcleo cubierto. La discusión, los resultados de esta práctica evidencian que la cobertura plástica en el suelo influye significativamente en la retención de humedad, especialmente en las capas superficiales. Se observó que el núcleo cubierto presentó una pérdida de humedad más lenta en los primeros centímetros de profundidad, 2 y 5 centímetros, lo que sugiere una reducción en la evaporación directa. Este hallazgo coincide con lo reportado por Díaz Hernández y Salmerón en 2012, quienes encontraron que el uso de una cubierta plástica en un olivar bajo clima mediterráneo incrementó la retención de agua en el suelo, especialmente en la zona superior del perfil. Además, las variaciones en el contenido de humedad con la profundidad del suelo reflejan la dinámica de la evaporación y el movimiento del agua. Las capas más profundas, como 30 a 90 centímetros, mostraron una humedad más estable, indicando que el drenaje gravitacional predominó en estas zonas. Independientemente de la cobertura superficial, este patrón es consistente en los hallazgos de Louis et al. En 2016, quienes observaron que el uso de acolchados plásticos en campos de secano en terrazas de Louis Plateau mejoró la retención de agua en el suelo, especialmente en las capas superiores. Y como conclusión, a través de este experimento realizado en el campo agrícola de la UAPS, se logró identificar cómo las condiciones superficiales influyen en la retención del agua del suelo. En particular, el uso de una cubierta plástica demostró ser efectivo para disminuir la pérdida de humedad en las capas superficiales, lo que puede representar una ventaja significativa en zonas con alta evaporación. Estos resultados subrayan la importancia de considerar prácticas de manejo que favorezcan la conservación del agua en el perfil del suelo. Asimismo, la metodología basada en la saturación
evaluación del suelo y el monitoreo sistemático de la humedad en distintas profundidades permitió obtener datos confiables sobre el comportamiento hídrico en condiciones reales de campo. Esta información puede ser utilizada para mejorar el diseño de estrategias de riego y contribuir al uso más eficiente del agua en la producción agrícola. Aquí está la literatura citada que he consultado. Pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.